RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a establecer comunicación y le agradecemos la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con la doctora Mónica Yaya. Es una experta en contrataciones con el Estado. En su momento ha sido presidenta del organismo supervisor de las compras del Estado, OCE. Le agradecemos la gentileza con RCR. Doctora Mónica Yaya, qué gusto saludarla. Buen día, muy amable. Buen día a todos los seguidores de Radio de Comunicación Regional. Buen día, José. Buen día, Carlos. Bien, hay un tema que está dominando justamente la esfera informativa, ¿no? Ayer el diario El Comercio dio a conocer, ¿no?, que la Oficina de Naciones Unidas para Servicios para Proyectos, conocido como UNOPS, en realidad ha deslindado frente a unas declaraciones que formuló el último domingo el presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el proceso de licitación del proyecto Lomas de Hilo, ¿no?, que ganó el consorcio Obrainsa Astaldi en el año 2013, cuando era presidente del gobierno regional Martín Vizcarra, ¿no? UNOPS ha negado haber elegido al ganador de la obra o haber realizado el estudio de mercado y por ende, ¿no?, la fijación del monto de lo que costó o costaría la ejecución del proyecto, ¿no? Me gustaría analizar con usted este tema, pero en primer lugar que nos precise cuál es la labor específica de UNOPS para que la opinión pública lo entienda, ¿no? ¿Por qué se recurre a UNOPS en este caso en proceso de licitación o en proceso de contrataciones, por favor? Correcto. Buenos días con todos. En general, los procesos de contratación, el proceso para contratar con el Estado es desarrollado, organizado por la misma entidad que se constituye como la que necesita el servicio, ¿no?, o el bien que se va a comprar. Por ejemplo, para comprar las pruebas, sean las serológicas o las moleculares para detectar el COVID, quien compra puede ser un municipio, ¿no?, o una red regional de salud. Quien compra las tablets para los escolares es el Ministerio de Educación y lleva adelante todos los actos preparatorios, toda la fase de la selección del ganador de la Buena Pro y, lógicamente, toda la fase de la ejecución del contrato, que es la entrega del bien o del servicio, hasta que se declara conforme y se paga. Pero hay una modalidad especial de contrataciones en las que ingresan estas organizaciones internacionales, que por el hecho, a veces, de ser adscritas o de pertenecer a la ONU, se cree que son mejores, mucho más transparentes o que están exentas de la comisión de actos de corrupción. Una de estas organizaciones es UNOPS, pero estas organizaciones ingresan solamente para la fase en la que se determina a quién puede, no a quién corresponde, sino a quién puede corresponder el otorgamiento de la Buena Pro, la adjudicación del contrato. UNOPS es una de estas organizaciones que lamentablemente no es tan transparente en la determinación de los ganadores de la Buena Pro como debería ser. Pero UNOPS no puede, en primer lugar, ingresar a la fase en la que se va a decidir cuánto se va a pagar. Porque el dinero no es de UNOPS. UNOPS ingresa contratado solamente para seleccionar al que pueda tener el mayor puntaje y luego de ello ya la entidad que contrató a UNOPS cumple con contratar al seleccionado por UNOPS o decide no contratar.
En el caso de Lomas de Hilo, el presidente de la República, recurriendo de alguna manera al tecnicismo de las contrataciones del Estado, en el programa dominical al que brindó la entrevista, trató de confundirnos a todos los peruanos, pero felizmente los que estamos vinculados, relacionados cotidianamente con las contrataciones del Estado, y gracias a las redes sociales, de inmediato advertimos que no estaba diciendo la verdad. Ahora, dos temas. En primer lugar, sí. Doctora, dos temas puntuales. El presidente argumentó el último domingo en Panorama que se trataba de un proceso estrictamente reservado. Usted que conoce el tema, tiene mucha experiencia en estos procedimientos. Este es un proceso reservado donde la entidad, en este caso, el gobierno regional, no recibe ninguna información a lo largo del proceso. ¿Esto es así? ¿O siempre UNOC le brinda información permanente, recurrente, cuando lo solicite la entidad? Es reservado para los participantes y para la ciudadanía en general. Pero para la entidad no. Para la entidad no. Para el presidente regional, para el jefe de administración, para el jefe de presupuesto de la entidad, no puede ser reservado, porque es como cuando nosotros contratamos a alguien, por ejemplo, para que nos compre un libro o para que nos compre una computadora. Mira, quiero que selecciones al que me vende la mejor computadora, pero yo solamente puedo pagar 500 soles. Entonces, me vas a buscar una computadora que no valga más de 500 soles. Ese es el acto preparatorio en el cual se define el valor referencial, el tope del valor referencial, porque sería negligente de mi parte y aprovechado de aquel que va a comprar la computadora, a quien le encargo comprarme la computadora, seleccionar y decirme que debo contratar con alguien que me ofrece un precio mayor al presupuesto que tengo. Esto me obliga a plantearle la siguiente pregunta, doctora Yaya. Entonces, la fijación del estudio de mercado, del monto de la obra, lo determina, en este caso la entidad, el gobierno regional de Moquegua. Eso no está en manos de UNOPS, porque el presidente también apuntaba en ese sentido. No está en manos de UNOPS el presupuesto, porque es un presupuesto que el Congreso de la República, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha asignado al gobierno regional de Moquegua, en este caso. Nadie puede decir que se puede pagar más del presupuesto que el gobierno regional manejó y estimó anticipadamente para esto. Yo, como gobierno regional, puedo decir, UNOPS, necesito que contrates a un ejecutor de obra y manejo un presupuesto que tiene como tope 90 millones de soles, como sucedió en el gobierno regional de Moquegua. UNOPS, si gusta, puede efectuar algún estudio adicional, pero jamás puede superar ese importe que yo le doy como mi valor referencial, porque para eso ya yo, como gobierno regional, tengo un expediente técnico que es de donde sale el valor referencial de la obra. Antes de convocar a la ejecución de la obra, hubo un profesional o un grupo de profesionales que pertenece al gobierno regional de Moquegua o que fue contratado especialmente para elaborar el valor referencial de la futura obra. Y ese valor referencial no puede exceder mi presupuesto. ¿Y cómo se controla que no exceda? Precisamente me comunican como presidente regional, porque soy el responsable del presupuesto, me comunican cuál va a ser el valor de la obra. Y si está dentro de mi presupuesto, el proceso sigue adelante. Entonces, es falso que el presidente regional de Moquegua o el presidente de la República
no han conocido el tope máximo de lo que se podía pagar por la obra de Pasto Grande. Ahora, doctora Yaya, pero en este caso, por ejemplo, estamos discutiendo porque aquí hay una grave denuncia contra el presidente de la República por una obra ejecutada y cuya licitación se llevó a cabo a través de UNOPS. Sin embargo, en el Perú hay múltiples obras que se han hecho utilizando a entidades internacionales, no solamente UNOPS, también tenemos OIN y otras. ¿Por qué el Estado tiene que recurrir a esto? ¿Por qué el Estado no puede llevar adelante estos procesos y normalmente tiene que recurrir a estos organismos internacionales? ¿Cuál es la diferencia y qué tipo de garantías? Y si esto en el tiempo han dado resultado. Vamos por tu última pregunta, estimado Carlos. En el tiempo no ha dado resultado, porque tenemos los escándalos de las contrataciones a través de UNOPS, a través de la OEI, que es otra organización internacional, que tienen en nuestro récord histórico de actos de corrupción, denuncias desde el gobierno de Ollantumala, en Lima, en la gestión del señor Castañeda, también con la señora Susana Villarán. Entonces, estas organizaciones internacionales son más una pantalla. En primer lugar, todo lo que es secreto es una ventana hacia la corrupción. Desde el gobierno de Ollanta Humala surgieron estas contrataciones con valor reservado. Y esto significó una posibilidad de acto de corrupción de funcionarios públicos, porque al reservarse el valor referencial ya tenían una información privilegiada para vender a todos los postores que ellos quisieran. Al favorito y todos aquellos que pagaran por esa información sobre el valor referencial. Esa norma, repito, del valor referencial reservado, nació con Ollanta Humala. 1. ¿Por qué se contrata a UNOPS? Porque hay un negocio detrás. A UNOPS, a la OEI, se les paga un porcentaje del contrato, del futuro contrato, por llevar adelante ese proceso. Pero la primera falla que tienen estos procesos de contratación es la falta de transparencia. Por ejemplo, si nosotros queremos ver en estos momentos qué precio ofrecieron los otros postores, los que no ganaron la Buena Pro, no lo podemos ver. Porque a diferencia de los procesos comunes y corrientes, no publica UNOPS, OEI y otros organismos internacionales, no publican las propuestas económicas efectuadas por los postores que no ganaron, como para que los ciudadanos y los periodistas podamos revisar si había una propuesta más barata o si había una propuesta mejor. ¿Y cuál es la razón que no se puede publicar o no se puede dar a conocer? No hay ninguna razón legal establecida, simplemente no la publican, porque señalan que se rigen por sus propias normas. Y cuando los periodistas o los ciudadanos solicitamos dicha información a UNOPS, UNOPS responde, esa información se la puede dar la entidad que nos contrató para que desarrollemos el proceso de selección. Cuando los periodistas y los ciudadanos nos dirigimos a la entidad contratante responde, a mí me ha pasado varias veces, esa información la manejó UNOPS, OEI, y nosotros no contamos con ella. Entonces el ciudadano no tiene cómo conocer el alcance y el valor de las propuestas que no ganaron la Buena Pro. O sea, ese contrato, si queremos verlo así, por una interpretación sencilla de nuestros oyentes, es una especie que tiene un estatus, una cosa diplomática, o sea, que una extraterritorialidad y no se puede ingresar. Nuestros sistemas de control entonces no tienen alcance allí. Prácticamente no, y así lo ha dicho Contraloría General de la República. En la publicación de ayer del Comercio
se entrevista a funcionarios de Contraloría y señalan que hay imposibilidad de ingresar a los documentos en estos procesos de contratación desarrollados por UNOPS, OEI, ¿no? En realidad, aquí UNOPS no debe, yo creo que, evadir su responsabilidad, porque en realidad también se presta a este juego de corrupción, porque UNOPS recibe una comisión por ser contratado para llevar adelante este proceso de selección. Por ejemplo, si estamos ante una obra que costó 90 millones de soles, en este caso 86 millones de soles, redondeémoslo un momento a 90 millones de soles, UNOPS normalmente cobra el 2% del valor de la contratación por sus servicios. En esa obra de 90 millones de soles, hemos pagado, 9.900.000, 1.800.000 soles aproximadamente de comisión a UNOPS. Por eso UNOPS no es tan directo en decir esto hay responsabilidad en actos de corrupción por parte del presidente de la República, porque en realidad el presidente de la República fue su cliente, ¿no? Si UNOPS revela esa información, UNOPS ya no sería más contratada. Si UNOPS fuera transparente, UNOPS no sería más contratada. Entonces, por eso se reserva la información hasta el momento en el que se encuentren aprietos. Y recién, como ayer ha dicho, no, el valor referencial sí lo conocía el presidente regional. Cuando ya es bastante tarde. Otro tema. Cuando ya se cometieron los actos de corrupción. Otro tema, doctora Mónica Yaya. El presidente indicó que una vez que se adjudicó, quedó cerrado el proceso. Pero, ¿cómo entender que luego ya cierra el proceso, se dan a conocer nuevas adendas para la ampliación justamente del presupuesto de la obra? Esto ya es absoluta responsabilidad del gobierno regional de Moquegua. Ya nada tenía que ver UNOPS en este caso. Aquí hay otra falsedad dicha por el presidente de la República u otro vacío, ¿correcto? Que antes de pasar a tu pregunta sobre las adendas, es necesario aclarar. El presidente Vizcarra dijo que la obra de Pasto Grande la adjudicó UNOPS. Y eso también es falso, porque según las bases, y tal como ha confirmado ayer UNOPS a través de la publicación del diario El Comercio, UNOPS solamente realiza la evaluación y determina quién tiene el mayor puntaje. Dentro del precio, dentro del tope del precio establecido, UNOPS determina cuál de todos los postores tiene el mayor puntaje. Esa evaluación se la comunica al gobierno regional de Moquegua, cuando Martín Vizcarra era presidente de regional, y le dice: recomiendo que firmes contrato, que declares ganador de la Buena Pro a este postor, que en este caso fue el consorcio Obrainsa con la empresa italiana Astaldi. Entonces, UNOPS solamente recomienda, según las bases, y el gobierno regional, encabezada en ese entonces por el presidente Vizcarra, decidía si tomaba la recomendación de UNOPS o no. Tenía la facultad de no tomarla y UNOPS le entregaba el nombre del postor que quedó en segundo lugar. Es decir, el presidente Vizcarra mintió cuando dijo que quien declaraba al ganador de la Buena Pro era UNOPS, porque quien declara al ganador de la Buena Pro en este caso fue el gobierno nacional de Moquegua a través de su presidente regional. Aquí, ¿por qué miente? Porque él quiere decir que cuando solicitó el vuelo aéreo a Obrainsa ya tenía el contrato.
y eso es falso. En ese momento, el consorcio Obrainsa con la empresa italiana Astaldi estaban esperando el visto bueno del gobierno regional para saberse ganador de la Buena Pro y firmar el contrato. Entonces, esa es una segunda mentira fundamental que lamentablemente trató de difundir el presidente Vizcarra. El tema de las adendas ya es todo potestad del gobierno regional y del entonces presidente del gobierno regional de Moquegua. Entonces, repito, UNOF solamente llegaba hasta la etapa de la recomendación de con quién debía el gobierno regional de Moquegua firmar el contrato. Quien tomaba la decisión de quién era el ganador de la Buena Pro, de con quién firmaba el contrato y si se firmaban adendas, fue el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra. O sea, se puede colegir, luego de todo este análisis que usted nos ha permitido, doctora Yaya, que es un proceso totalmente irregular. Estimado Carlos, no sé si me ha preguntado Carlos o José. José. Estimados Carlos y José. Lamentablemente, las normas están escritas con la mano de la corrupción. De tal manera que, si nosotros preguntamos, ¿se cumplieron las formalidades de la ley? Es posible que nos digan, sí, se cumplieron. Pero aquí el grave error del presidente Vizcarra fue visitar Obrainsa y solicitar un avión cuando Obrainsa y Astaldi todavía no tenían la Buena Pro. Entonces es falso cuando el presidente dice, le pedí el vuelo aéreo porque cuando firman un contrato es necesario que cumplan con su parte de responsabilidad social. No, en ese momento no se trataba de responsabilidad social, en ese momento se trataba de una coima, porque ese postor todavía no tenía la declaratoria de ganador de Buena Pro. Es lo que ha hecho el presidente Vizcarra, tal como también ayer dijo la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero, ya está prácticamente corroborado como un acto de colusión, porque a diferencia de otros casos, no solamente tenemos un aspirante a colaborador eficaz, no solamente tenemos a alguien que dijo saber que el presidente había recibido dinero. En este caso, como en ningún otro, se tienen otros datos que corroboran la verdad de lo manifestado por el aspirante a colaborador eficaz, que es los números de teléfono del presidente Vizcarra y de las personas con las que se comunicó, las cuentas bancarias en donde se hizo el depósito del porcentaje del millón de soles solicitado por el presidente Vizcarra al postor. Se tienen las fechas, se tienen los nombres, todos estos datos, como dijo Catherine Ampuero, corroboran que lo que dijo el aspirante a colaborador eficaz es verdad. Ojo, no es necesario ni es posible en todos los casos tener un blavivideo, pero no es solamente un blavivideo el que puede corroborar que un funcionario público recibió dinero. Y en este caso están las declaraciones del aspirante colaborador eficaz y todos los datos precisos y ciertos que ha dado, que rodean su testimonio y que ofrecen prácticamente certeza de que lo que dijo es cierto. Y el presidente Vizcarra no solamente ha confirmado que visitó las instalaciones de Obrainsa, que solicitó el vuelo antes que se firme el contrato con el consorcio Obrainsa-Astaldi, sino que al mentir ya confirmó que él ocultó y que nuevamente han tratado de tergiversar la verdad cuando nos dijo que el gobierno regional de Moquegua no conocía el valor referencial,
y que el gobierno regional de Moquegua no otorgaba la buena pro. Eso ya corrobora lo que ha manifestado el aspirante a colaborador eficaz. Entonces, doctora Yaya, a la luz de estos hechos, ¿el Ministerio Público puede solicitar información a UNOPS o OIN, o también no pueden ingresar ni aún siendo la autoridad que ve estos casos para que puedan los responsables ser sancionados de manera correspondiente? Lamentablemente nuestro Ministerio Público no puede ingresar a las instalaciones de UNOPS porque al ser esta una organización internacional que depende de la ONU, tienen inmunidad diplomática. Esa es otra de las razones por las que este tipo de organizaciones son contratadas para llevar no procesos de selección, sino actos de corrupción. Ahora, estimados José y Carlos, es necesario tener en cuenta algo que estoy comunicando, pero me parece que pocas personas entienden la trascendencia de lo que voy a decir. El consorcio que ganó la Buena Pro en Pasto Grande y que desde mi punto de vista ya no tengo ninguna limitación para decirlo porque yo creo que es así, el consorcio que entregó el soborno al presidente Vizcarra es el consorcio integrado por dos empresas, Obrainsa y la empresa italiana Astaldi. Astaldi es una de las empresas más grandes del sector construcción en Italia. Y de acuerdo a lo que manifiesta el colaborador eficaz, en el momento en el que el presidente visitó las instalaciones de Obrainsa, estuvo también reunido con el representante de Astaldi en el Perú. Astaldi en estos momentos está en graves apuros, pero no en el Perú. El gobierno, o discúlpenme, el Poder Judicial del país, El Salvador, ha determinado, en las indagaciones que ha hecho, ha encontrado indicios de la entrega de sobornos de la empresa Astaldi, de la misma que habría sobornado al presidente Vizcarra, sobornos, en este caso, de la empresa Astaldi al expresidente salvadoreño Mauricio Fulnes. Con esa sospecha, el Poder Judicial salvadoreño ha dispuesto el embargo de los bienes de Astaldi por $225 millones en El Salvador. Pero como Astaldi no tiene inmuebles o grandes bienes en El Salvador, el Poder Judicial salvadoreño ha solicitado la ayuda de las autoridades italianas para embargar los inmuebles de Astaldi en Italia. El 1 de octubre de este año, Astaldi ha tenido que comunicar, como sucede en Italia, a través de una publicación en los medios de comunicación, que el Estado de El Salvador entra a su lista de acreedores para que cobre los 225 millones de dólares, cuando termine el proceso judicial en El Salvador. Es decir, vamos a tratar de traducirlo en palabras un poco más simples. El Salvador ha embargado preventivamente 225 millones de dólares a Astaldi para posteriormente cobrar la indemnización por el soborno de Astaldi hecha a su presidente Mauricio Fulnes. Mientras tanto, nosotros aquí en el Perú todavía estamos muy lentos. Si ya tenemos estos indicios, esa manifestación del aspirante colaborador eficaz corroborada por todos los datos que él ha dado, ¿por qué nuestro Poder Judicial no solicita, al igual que el Poder Judicial salvadoreño, como una medida cautelar, el embargo de los bienes de Astaldi en Italia? Porque tengamos en cuenta que en estos momentos Astaldi en Italia está entrando a un proceso de liquidación de sus bienes porque están planificando una transferencia
con otra empresa de construcción europea y que solamente reconocerá los pasivos de Astaldi, las deudas de Astaldi, que hasta cierto momento estén registradas. El Salvador, el país del Salvador, ya se aseguró, embargando cautelarmente hasta 225 millones de dólares. Cuando el proceso judicial termine aquí en el Perú, ¿quién nos va a indemnizar por este soborno que aparentemente habría recibido nuestro hoy presidente de la República? Pero ahí espero haber sido un poco didáctica porque es un poco complicado este asunto. Sí, está claro, se entendió claramente, pero ahí podríamos señalar que tenemos este inconveniente de lo que usted nos viene esclareciendo, que es el tema de esta especie de inmunidad diplomática a la cual el Ministerio Público tampoco fue de franquear. No podemos transponer eso. Entonces, ¿cómo hacemos para poder, digamos, esclarecer bien con la información y todo lo que se podría obtener si es que se tuviera acceso y rompiendo este mecanismo de protección prácticamente que lo que usted nos está manifestando de la información y de los actuados en los procesos que han sido señalados y que llevó adelante por encargo de entidades públicas y de entidades estatales? Pero lo que sucede es que no todas las pruebas están en UNOPS. Es más, aparentemente el acto de corrupción no se cometió en las instalaciones de UNOPS, se cometió fuera, en las instalaciones de Obrainsa. Y para esto está, como señalan los procuradores anticorrupción, la información brindada por el aspirante colaborador eficaz y todos los datos que corroboran lo que ha manifestado, como por ejemplo el depósito del $1.000.000 en la cuenta de un conserje de Obrainsa, ¿no? Entonces, las pruebas, los medios probatorios no están ya en UNOPS. Además, UNOPS ya aclaró al presidente de la República que es falso que no haya conocido el valor referencial, porque ese es el primer objeto del delito, ¿no? La información privilegiada que manejó el presidente de la República y que él negó manejar. UNOPS ya le dijo, no, tú, Vizcarra, sí conocías esa información privilegiada, o sea, sí pudiste venderla. Se corrobora nuevamente lo que dice el aspirante colaborador eficaz. El presidente Vizcarra dijo, yo no otorgué la buena pro, lo hizo UNOPS, ¿no? El acto de corrupción no se cometió nuevamente, repito, dentro de las instalaciones de UNOPS, se cometió fuera. Así es. Cuando el presidente Vizcarra dijo, la buena pro no la otorgamos en el gobierno regional, la otorgó UNOPS, ya ayer UNOPS le dijo, falso, la otorgaste tú, Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, los medios probatorios los principales están fuera, y yo creo que ya todos están fuera de las instalaciones de la UNOPS. Lo que puede estar en estos momentos en la UNOPS son las propuestas de los otros ganadores de la Buena Pro, que además yo creo que están en las instalaciones del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Y basta con que el gobierno regional de Moquegua las pida para que se las entreguen. Bien, doctora Mónica Yaya, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándola más seguido, justamente para que nos ilustre sobre esta tarea de fiscalización tan necesaria en estos momentos. Le agradezco la gentileza, muy amable, que tenga buen día. Gracias a ustedes, cuando gusten, que tengan un buen día. De igual manera. Hasta pronto. RCR, la red que comunica y une al Perú.